¿Qué sucede después de la muerte? ¿A dónde va el alma de una persona al morir? ¿Qué es el Seol, el Hades, el infierno y el lago de fuego? ¿Dónde habrá más personas? ¿En el cielo o en el infierno? ¿El castigo en el infierno será igual para todos o va a variar? En este video te voy a mostrar por la Biblia todo lo que Dios dice sobre este tema. Soy el pastor Jonathan Agüero de la iglesia JTP en Miami, Florida. Y si no te has suscrito todavía a este canal, considera hacerlo. Nos ayuda un montón y también estás evangelizando al hacerlo. Tendrás recompensa en el cielo por apretar ese botón. De verdad lo creo. Opiniones hay muchas, pero para conocer la verdad hay que ir a aquel que nos formó y diseñó. ¿Y quién fue ese? Dios. Él en su palabra nos dejó respuestas a estas preguntas para que no estemos inconclusos con respecto a lo que sucederá después de esta vida. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Dónde va la gente cuando muere? Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que aquí queda descartada la reencarnación, ¿verdad? Que creen algunas religiones y alguna gente, ¿verdad? Uno muere y después de esto dice la Biblia que viene un juicio. La Biblia nos habla acerca de dos juicios. Está el primero, que es un juicio para recompensar a los salvos, ¿sí? Se llama el Tribunal de Cristo. Yo hice un video para que puedas saber un poquito qué dice la Biblia con respecto a los galardones o los premios que Dios nos va a dar basado en lo que hicimos aquí en la tierra. Puedes hacer clic aquí si quieres ver ese video o esperar hasta el final. Pero también hay otro juicio que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco, que es un juicio para condenación. Ya ahí no hay oportunidad de salvación, es solamente para condenar a aquellos que rechazaron a Jesús. Ahora, es muy importante entender que toda persona está compuesta de un espíritu, un alma y un cuerpo. Eso lo enseña la Biblia. Somos tripartitos. Cuando una persona muere, el cuerpo regresa a la tierra. Acuérdate que Dios nos formó del polvo de la tierra, pues el cuerpo, este cartucho, si lo podemos decir así, regresa a la tierra, se descompone, ¿verdad? Y un día resucitará, porque en Cristo nunca nada se pierde. La Biblia dice que hay una resurrección. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro espíritu cuando nuestro cuerpo es enterrado en el suelo? Ahora, vamos a comenzar con una historia que relató Jesús. Esto no es una parábola. Jesús nunca usó nombres de personas en sus parábolas, pero aunque fuera una parábola, las parábolas siempre trataban de algo de la vida real. Y en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, te recomiendo que lo leas en tu casa. Jesús nos relata una historia de dos personas. Está un rico y hay un mendigo que se llama Lázaro. No sabemos el nombre del rico, pero sí sabemos que el mendigo se llamaba Lázaro. Y en la historia, los dos mueren, ¿ok? Y a Lázaro lo lleva un ángel a un lugar que se llama el seno de Abraham, mientras que al rico va a un lugar de tormento. Ahora, yo quiero aclarar esto. El rico no fue al lugar de tormento porque fue rico, sino por ser malvado. No compartió con el mendigo. Ahora, en el Hades, en este lugar que se llama Hades, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, el rico está en tormento, ¿sí? Está atormentado, su alma. Sí, él murió, su cuerpo fue enterrado, pero su alma, su espíritu está en tormento, en un lugar que se llama Hades. Y en esa historia levanta la mirada y ve al mendigo que él recordó de la vida. Él vio al mendigo Lázaro en un lugar que se llama el seno de Abraham, o sea, lo podía ver. Y el rico le ruega a Abraham, le dice: Padre Abraham, por favor, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Ahora, vamos a estudiar esto un poquito, ¿ok? Cuando murieron, tanto Lázaro, que fue el mendigo, como el rico, los dos fueron a un lugar que se llama Hades. David, en una ocasión, en el Salmo 89:48, escribió: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol?
aquí habla del Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol y el Hades es el mismo lugar. Lo que Hades es en griego y Seol es en hebreo, pero cuando en la Biblia tú lees Seol y Hades es el mismo lugar. Ahora, muy importante destacar esto. El Hades no es el infierno. Hades significa el lugar de espera. Significa el lugar de los muertos, el lugar o la morada de los muertos. Entonces, presta atención. Antes de que Jesús muriera, ¿ok?, toda persona que moría iba al Hades. Pero el Hades estaba dividido en 3 compartimientos. Entonces, presta atención. Está en un compartimiento el seno de Abraham, también conocido como el paraíso. Ahí era donde iban los justos, la gente que moría, pero agradaban a Dios. Su espíritu, su alma iba a este lugar, el seno de Abraham, el paraíso. Y la manera en que puedo describir esto es como si fuera el Edén. Era como el plan original de Dios, un paraíso, algo hermoso, ¿verdad? No hay tormento ahí, es un lugar de espera, un lugar donde van los muertos, los espíritus de los muertos, pero es un lugar, un paraíso, un lugar bueno. Pero también hay otro compartimiento que es el lugar de tormento. Ahí es donde iban todos los no justos, todos los que morían y no agradaron a Dios en su vida. Entonces ellos iban a este lugar de tormento. Entre medio de estos dos lugares está lo que la Biblia llama una gran cima. Una gran cima los separa. En el versículo 26 de ahí mismo, Lucas capítulo 16, dice: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, entre el mendigo que está en el seno de Abraham y también el rico que está en el lugar de tormento. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, en esta historia el rico podía ver a Abraham y al mendigo, pero no podía pasar de un lugar, ni tampoco podía el mendigo ir a donde estaba el lugar. Estaba separado, ¿sí? El Hades es un lugar, hay una cima grande en medio, y vamos a ir a una ilustración para que lo puedas ver un poquito. Ahí en su pantalla lo puedes ver, y puedes ver en el segundo círculo, ¿verdad?, que está en el medio, Seol o Hades, lugar de los muertos, y ahí puedes ver que en la parte de arriba está el seno de Abraham, en la parte de abajo está el lugar de tormento, y en el medio está la gran cima. Esos son los 3 compartimientos, pero todo eso se consideraba o se llama Hades o Seol. ¿Ok? Ahora, pregunta. Cuando alguien muere en Cristo ahora, ¿sí?, en el año 2025 o después de que Jesús murió por los pecados de la humanidad, ¿a dónde va? ¿Va al Seol? ¿Va al seno de Abraham si es creyente? ¿O va al lugar de tormento si vivió una vida que no agradó a Dios? Ahora, quiero traer tu atención al malhechor que estaba colgado junto a Jesús en una de las cruces que estaba al lado mientras Jesús estaba siendo crucificado. Lucas 23, 42 a 43 dice que Jesús dijo, o le dijo, mejor dicho, este malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, seno de Abraham. Jesús estaba colgado en el madero, pero aún no había muerto, ¿sí? Le faltaban unas horas, estaba agonizando, pero todavía no había muerto. Entonces le dice: hoy mismo estarás conmigo en el seno de Abraham. Momentos más tarde Jesús muere. ¿Y a dónde fue Jesús cuando murió? ¿A dónde fue Jesús cuando él murió y luego su cuerpo fue enterrado? ¿Dónde fue el espíritu? ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde fue? La Biblia dice, después de morir y resucitar, que Jesús, una vez que resucitó y se le apareció a María, en Juan 20, versículos 16 y 17, le dijo a María: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Entonces Jesús murió, estuvo muerto 3 días, resucitó, pero todavía no había subido al Padre. Entonces, ¿a dónde fue? Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9, porque esto hace una gran diferencia entre la gente antes de Cristo y la gente después de la muerte de Cristo. ¿A dónde va cuando muere? Efesios 4, 8 y 9 dice: por lo cual
Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Recuérdate de esa frase porque vamos a estudiarla un poquito. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, antes de que Jesús ascendió y se fue al Padre, primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Mientras su cuerpo estaba muerto, él descendió. ¿Pero a qué? Bueno, 1 de Pedro 3, 18 y 19 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, mira lo que dice ahora, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. Entonces mira lo que sucedió aquí, este concepto de cautivo, llevó cautivo la cautividad. Jesús, cuando él muere, su cuerpo es enterrado, pero su espíritu, quien él es, la esencia de quien él es, bajó al Hades, ¿sí? Mientras su cuerpo estaba muerto, y le predicó a los espíritus encarcelados, a los que están en el lugar de tormento, y le dijo, miren, yo soy Jesús, al que ustedes rechazaron. Aquí está, de quien hablaba Noé cuando ustedes no quisieron escucharle. Y dice la Biblia que luego llevó cautiva la cautividad, ¿no? Vamos a hablar de esto para ya ir terminando. En Mateo 27, versículos 50 al 53, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Ahí es cuando está en la cruz, entrega su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, gente que habían fallecido, pero en Cristo, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y se le aparecieron a muchos. Oigan, gente que había muerto justa, resucitaron juntamente con Cristo y comenzaron a aparecerse a la gente que vivía ahí. De repente el abuelito de uno lo vieron en la calle y ¿qué está haciendo? Fue algo loco. Ahora, los que morían, y esto es muy importante entender con respecto a la muerte y a dónde va uno, ¿okay? Los que morían con fe en Dios en el Antiguo Testamento no podían ir a la presencia de Dios porque sus pecados todavía no habían sido perdonados. Pero cuando Jesús muere por los pecados de todos y luego resucita, ellos resucitan con él. Dice la Biblia que muchos, ¿sí? No todos, muchos. ¿Qué significa eso? Dios lo sabe. Pero muchos resucitaron con él y luego fueron a la presencia de Dios junto con Jesús. Yo creo que todas las personas que estaban en el seno de Abraham, Jesús se los llevó a su presencia. Algunos resucitaron en cuerpo, otros, el mismo espíritu, fueron a la presencia de Dios, ¿ok? Pero interesantemente que después de Jesús ya no existe el seno de Abraham. Existe el Hades, pero solamente en lugar de tormento. Ahora, desde este punto en adelante, desde que Jesús murió por los pecados de la gente, cuando una persona muere en Cristo como creyente, su cuerpo regresa al polvo, pero su espíritu va directamente a la presencia de Dios. Eclesiastés 12:7 dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Ahí lo dice clarito. Y 2 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estamos vivos aquí en el cuerpo, estamos entonces ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero el 8 dice, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, quiere decir cuando morimos, que estamos ya no en nuestro cuerpo, porque si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. ¿Ok? Quiere decir que cuando una persona muere, un creyente muere, que ha aceptado a Jesús en su corazón, automáticamente el espíritu, el alma de esa persona
va a la presencia de Dios. Ya no va al seno de Abraham, ¿sí? Directamente a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo puede un Dios bueno, dice la gente, ¿verdad?, castigar a gente buena por toda una eternidad? Ahora, yo le contesto a las personas que me hacen esta pregunta de esta manera. Yo le digo, mira, Dios no es el que castiga, ¿sí? El lago de fuego o el infierno, que ahora lo vamos a ver, no fue hecho para la gente o para el ser humano. Fue hecho para el diablo, para sus demonios. Ahora, el pecado del hombre es lo que le condena, no Jesús. Jesús no vino al mundo a condenar, sino a salvarlo. Jesús lo que hizo es crear un puente para que el pecador, tú y yo, podamos ser reconciliados y tener vida eterna con Cristo y no perdernos. Eso sí hizo Jesús. Pero cada quien decide si aceptar lo que hizo Jesús o permanecer esclavo del pecado. Ahora, vamos a ir otra vez a la ilustración que vimos anteriormente, y ahí podemos ver el Hades, ¿verdad? Ya el seno de Abraham, después de Cristo, muriendo por nuestros pecados, ya no existe. Todos se fueron a la presencia del Señor, ¿ok? Y después está el lago de fuego y azufre, que es al final, ¿ok? La Biblia dice, es Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos nosotros, los creyentes, estamos esperando la venida de Cristo. Van a sonar las trompetas, el arrebatamiento. Tenemos que estar preparados, tenemos que velar y anhelar su venida. Y cuando esas trompetas suenen, seremos arrebatados en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos 7 años con Jesús en el cielo, participando de lo que se llama el tribunal de Cristo, recibiendo premios y recompensa por lo que hicimos aquí en la tierra, ¿ok? Pero va a haber otra resurrección, que va a ser una resurrección de condenación, ¿ok? Y para terminar, vamos a hablar acerca de esto. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y dice Juan, yo vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿ok?, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ¿ok? Por eso el Hades y el lago de fuego, que también es infierno, no es lo mismo. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, para entender un poquito la diferencia entre Hades y el lago de fuego o el infierno, Hades es como la cárcel. Cuando alguien hace algo malo, lo llevan a la cárcel, ¿verdad?, mientras espera su condena. Infierno o lago de fuego, o también la Biblia le llama Gehenna, es ya la prisión, donde está cumpliendo esa persona la condena, y esa condena es eterna, por los siglos de los siglos, una eternidad. En el Hades, uno ya comienza a ser atormentado, como lo era el rico en esa historia que leímos, ¿verdad? Él estaba atormentado y pedía que Lázaro le tocara con la punta de su dedo y le refrescara la lengua, ¿ok? Entonces ya es un lugar de tormento. Pero en el lago de fuego va a ser diferente. En el Hades uno es atormentado en el alma o en el espíritu, pero en el lago de fuego uno resucitará. La Biblia le llama la segunda resurrección, ¿sí? En los cuerpos de esa gente que estaba en el Hades va a resucitar también. Su cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, pero va a ser diferente el sufrimiento espiritual que el sufrimiento ahora corporal, ¿okay? En un cuerpo glorificado que no muere. Del cielo la Biblia no habla mucho, pero del infierno dice mucho más. Ahora, te aseguro, querido amigo, el infierno no es una fiesta y el diablo es el rey de la fiesta como lo pintan muchos. Es más, ahora mismo, ahora en este instante, no hay nadie en el lago de fuego, en el infierno. Está vacío. Hay gente en el Hades siendo atormentada, pero no hay nadie en el infierno. Los primeros dos que van a ser enviados al infierno
es el anticristo y el falso profeta después de que Jesús los venza en la batalla de Armagedón. Ahora, vamos a hablar acerca de esto ya para ir terminando. Así como hay diferentes niveles de recompensa para los santos, dependiendo de lo que hacemos aquí en la tierra, también va a haber diferentes niveles de castigo en el infierno. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Algunos más, algunos menos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces podemos ver aquí diferencias. Muchos azotes para algunos, pocos azotes para otros. No todo el mundo será igual en el infierno. No todo el mundo será igual en el cielo. Ahora, ¿cómo será este infierno? ¿Cómo va a ser este lago de fuego? 4 características. Número 1, va a haber un tormento eterno. Por los siglos de los siglos, atormentado. Difícil imaginarse eso, pero así será. Va a haber un dolor eterno. Va a querer la gente morir y ya dejar de existir. Pero va a vivir por los siglos de los siglos de los siglos, por la eternidad, pero en un tormento eterno. ¡Wow! Número 3, la gente va a tener memoria. Vas a poder recordar de tu tiempo, de tu vida. Va a haber mucha gente que se va a recordar de su pastor diciéndole: mira, vive una vida consagrada al Señor, entrégate a Él, no dejes de ir a la iglesia, lee la Biblia, ora. Y por la eternidad, por los siglos de los siglos, van a decir: wow, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? La buena noticia es que todavía no ha llegado ese día y todavía hay oportunidad. Reflexiona hoy mismo. Esto no es un cuento de hadas, esto es real y Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo Jesús para que no tengas que pasar por eso, para que puedas estar por los siglos de los siglos, pero en un gozo y en una fiesta continua. Pero tú eres el que toma la determinación basado en lo que tú haces en esta vida. La Biblia dice del infierno, Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Imagínate, no hay reposo, no hay un break de ese tormento, es continuo por los siglos de los siglos. Fuerte. Lo más triste de todo esto es la respuesta a esta pregunta: ¿dónde habrá más personas? ¿En el infierno o en el cielo? ¿Dónde habrá más personas? ¿En el cielo o en el infierno? Mateo 7:13, 14 dice esto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y luego dice: y muchos son los que entran por ella. Y luego el 14 dice: pero estrecha es la puerta y angostito el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Wow. Nota que los salvos y los perdidos entran por diferentes pasillos. Ahí en la ilustración que estuvimos viendo a lo largo de este video, hay un pasillo muy estrecho para aquellos que van a la vida, pero para aquellos que van a la perdición, un pasillo muy ancho. Quiere decir que la mayoría, muchos irán por el camino ancho que lleva a la perdición, mientras que muy pocos son los que entran por el camino. Mira, amigo, asegúrate que tú, tu casa, tu familia y cuantos amigos y cuantos conocidos y aun cuantos extraños puedas llevar por esa puerta angosta o por ese camino estrecho, asegúrate que los lleves, que uses este tiempo que tengas en tu vida para asegurarte que la mayor cantidad de personas en el campo donde Dios te ha puesto puedan entrar por esa puerta estrecha. El pasillo de salvación es el más estrecho. Si quieres saber cómo recibir el regalo más grande del mundo, que es la salvación y la vida eterna, si quieres asegurarte de que entres por ese camino estrecho y puedas recibir a Jesús en tu corazón y recibir esa salvación, porque es un regalo, no tienes que pagar por eso. Jesús ya pagó el precio, pero sí lo tienes que recibir. ¿Sabes qué? Haz clic aquí. Yo hice un video para poder ayudarte por la Biblia a poder recibir a Jesús en tu corazón, recibir vida eterna, poder disfrutar de una eternidad, porque todo el mundo va a vivir una eternidad. La pregunta es ¿dónde? O en el cielo o en el infierno, o en
tormento eterno o en fiesta y paz y un lugar donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. ¡Wow! Haz clic aquí porque quiero enseñar cómo llegar ahí. Y es fácil. No tienes que hacer mucho, simplemente creer en tu corazón. Así que, ya habiendo dicho eso, que Dios te bendiga mucho. Y te digo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si eres creyente y estás titubeando y estás pecando y estás jugando al evangelio, mira, Cristo puede venir por su iglesia hoy, ahora mismo. Asegúrate que estés velando y orando y estás siendo diligente, porque mañana nadie te lo asegura. Que Dios te bendiga mucho. Cristo viene pronto. Un fuerte abrazo.